Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro mucho que estés aquí. Mira, Mayra, seguramente mucha gente que vea esta entrevista, sois gente muy joven, no tendrá idea de quién eres. Déjame por los que les diga, ¿vale?, que estoy sentado con la mejor presentadora que ha habido en este país. Eso es lo que yo Hombre, opino, no, de no, verdad. no. La mejor no es nadie. Si me dices una de las mejores, te lo acepto. Pero la mejor no es nadie, porque es algo muy subjetivo. Es como la belleza que está en los ojos de quien la ve. No. Entiendo. El otro día cuando te llamé por teléfono, no te conocía de nada, tuve la sensación de que te conocía de toda la vida, en serio. O sea, es una persona muy cercana a la hora de hablar. Y cada frase que decías es que era un titular. Hubo una que me llamó muchísimo la atención. Dije, coño, por eso esta mujer es Mayra Gómez Ken. Que te dije, hay que estar a las 2, creo que era, a las 2 de la tarde, hay que estar haciendo la entrevista. Y me dijiste, llegaré antes. Y te dije, no te preocupes, si llegas un poco más tarde tampoco pasa nada. Y me dijiste, no, no, la única razón que hay para llegar tarde a una grabación es estar muerto. Exacto, eso es lo que me decía mi mamá. Cuando ella vio que yo era carne de cañón y que por más que mi padre quisiera que yo estudiara, sí, yo iba a estudiar pero para regalarle el título a él, pero ella vio que yo iba para esto y iba para esto. Y entonces me dijo, la única excusa para llegar tarde a un ensayo o una grabación es estar muerto. Y a mí aquello se me quedó, yo me lo diría a mi propia madre. Entonces, se lo dirá en serio. Totalmente. No, total. ¿Eres cubana? Sí. Luego te fuiste con tu familia a Miami. Empezaste en cine, ¿no?, en Estados Unidos, haciendo una película. Bueno, hice una película porque yo pertenecía... Yo en la universidad me apuntaba a todo. A un bombardeo yo me apuntaba. Entonces pertenecía al club de drama. Y vinieron a buscar actores jóvenes que no cobraran mucho para hacer una película de terror, terroríficamente mala. Pero era tan mala que era buena. Entonces, vamos, está considerado, hoy en día se llama The Death Curse of Tartu, la maldición de Tartu. Y entonces sucede en los Everglades. Profanamos la tumba de un jefe indio de los Seminolas, que en realidad la tribu originaria de Florida eran los Nikizuki. Los Seminolas los trajeron del norte, pero bueno, da igual. Profanábamos su tumba y él volvía en diferentes animales y nos mataba a todos. Ah, mira qué bien. Yo fui la última en morir porque cuando empecé a gritar, al director le encantaron mis gritos, dijo, que la maten la última. Y entonces yo gritaba mucho cuando mataban a los demás. Ah, bueno, está muy bien. Sí. Luego viniste a España, ¿no? Hiciste la versión teatral de Rocky Horror Picture, ¿era? Rocky Horror Picture Show, sí. Qué bueno. ¿Qué tal fue esta experiencia? Maravillosa, porque fue la primera vez en mi vida que yo hacía un pase de censura. Y para mí aquello era chino. Es decir, era otro planeta. ¿Cómo un pase de censura? ¿Qué es eso? Y habían dos señores ahí sentados que de momento decías algo y decían, paren, corten. Y decían, tú la palabra travesti no la puedes decir. O sea, que la censura eran dos señores sentados en el Dos patio de butacas que señores levantaban la mano y decían, hasta aquí. Sí, y decían, travesti no lo puedes decir. Entonces, por ejemplo, éramos todos veníamos de otro planeta, del planeta transexual de la galaxia de Transilvania. Y todos éramos bisexuales. Entonces había una chica que era también extraterrestre como yo, que de momento hacía como que me quería tocar. Y le dijeron que tenía que estar a 1 metro. No podía acercarse a menos de 1 metro. ¿Y cómo te tocaba entonces? No, no me tocaba. ¿Tenía Era lo que los brazos pretendían. muy largos o qué? No. Era lo que pretendían, que ni se acercara. Era un momento complicado, ¿no?, la España de entonces. Era un momento... A ver, yo tuve la suerte de vivir aquí la agonía y muerte de Franco. No porque me alegre, yo no me alegro que se muera nadie, pero viví la transición, que fue algo hermosísimo, y que la mayoría de los españoles ni sabe lo que fue. Y yo la viví, y la viví dentro de un medio de comunicación,
Y fue maravilloso. Cómo la gente se ponía a cantar libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, muy pronto la habrá. Y entonces aquello era un momento donde todos soñábamos a mejor. Soñábamos que nos podíamos comer el mundo, que podíamos hacer cosas, que podía haber libertad sin ira, que lo ves a los políticos de hoy en día como se tiran al cuello unos a otros y dices, pero bueno, no aprendieron nada. No lo aprendieron. Entonces, me da mucha pena muchas veces. Y sobre todo que haya gente joven que no sepa lo que fue el espíritu de la transición. Porque fue un espíritu maravilloso, es poco. Todos teníamos... Fue como un despertar. Es que más que un despertar, era este sueño lo hago realidad. Y lo voy a vivir, en primera persona. Y además, entonces era muy bonito viajar, porque, por ejemplo, yo viajaba y cuando sabían que yo vivía en España, me hacían cada pregunta maravillosa. ¿Cómo cuál? Bueno, no sabían quién era el rey de España. Y quién era el presidente. Entonces, de explicarles que no era presidente, que había un equivalente del primer ministro, pero que el jefe de Estado era el rey. Eso no lo entendía. No entendía nadie. No, eso no lo entendía. Bueno, eran momentos complicados, veníamos de una dictadura. Y explica la censura. Y explícalo con ese señor levantando la mano. Mayra, luego después Sí. saltaste al 1, 2, 3, pero una cosa que me llama la atención, o sea, tú llegaste al 1, 2, 3, pero no para ser la presentadora. No. Llegaste para ser una de las cómicas que salían en el 1, 2, 3. Bueno, yo llegué en un momento donde lo que yo necesitaba era trabajar. Entonces, me vio una chica que, la cosa más horrorosa del mundo, me dijeron que me pusiera un short, y entonces el casting se hacía con shorts, para ver cómo tenías las piernas, lo cual era horroroso para una feminista convencida como yo. Y entonces me toca con Chicho y otra niña, otra chica, que no pasó nada con ella, no siguió. Y me dicen, vamos a decir países que dan en el Mediterráneo. Y cuando la otra no habló, dice, Chico, juegas conmigo. Y yo, no, me tocó. Y dice, países que dan en el Mediterráneo. Pues España, Francia. Y digo yo, Israel. Y me dice, Chico, Israel no. Digo, Israel sí. O sea, le llevaste la contraria a Chicho Ibáñez. Le llevé la contraria y me jugué el puesto. Pero él me dice que desde entonces me respetó más. Claro. Porque dice, cualquiera se atrevía a decirle a Narciso Ibáñez Serrador que no tenía la razón. Cuéntame cómo era Chicho, porque Chicho Era brillante. era un genio. Yo quiero que era un genio. Brillante. Era un poco un adelantado a su Era época, genio. ¿no? Para mí, trabajar con él fue hacer un doctorado en televisión. Además, tenía un olfato impresionante para saber qué frase, qué palabra, qué retórica, ¿no?, iba a tomar entre la gente, iba a funcionar. Y eso lo decidía él. No se aconsejaba por nadie. Y era una gozada. Y además, a mí lo que me gustaba que era tan germánico como yo. Era muy germánico. Era muy germánico. Él iba por aquí y él sabía, si tenía que llegar a las 2 de la mañana, se llegaba a las 2 de la mañana. No importa. La palabra para él, no existía. O imposible. No, eso no existía. Y él admiraba mucho mi memoria. Porque yo nunca repetí. Cuando yo hacía de actriz, en la subasta, nunca repetí. Es decir, por mí nunca se cortó una grabación. Y yo me di cuenta de la importancia que tenía eso
cuando yo presenté el programa, si un cómico repetía una actuación, la gente no se reía 2 veces. Donde ya se rieron, no se volvían. Y claro, el público estaba a nuestras espaldas. Y entonces tenías un público que estaba así. Y no le podías poner ni risas enlatadas. Claro, Entonces, se veía que no se reían, lógicamente. Claro. Entonces yo decidí que yo me aprendía lo mío y lo de los cómicos. Y si alguno se lo olvidaba, yo le daba letra. Y era la única manera de conseguir que no se cortara. Por ejemplo, eso era me ayudaba mucho cuando había alguien como Bigote. Bigote Rocer. Bigote Rocer, porque Bigote jamás se aprendió un guión, porque le daba tantos nervios fijo que se ponía de los nervios y se le olvidaba. Entonces yo lo miraba y le decía, usted ha venido a traerme ese faro, porque usted es un farero. Y entonces ya yo veía que entraba por ahí, ¿no? él se metía por ahí. Y otro que jamás me dijo la letra, pero porque decía lo que le daba la gana, era otro de los... no, Raúl Sender no, Raúl Sender sí se lo aprendía. Un actor de toda la vida, muy- Raúl Sender. Sí, sí. Cómico de toda la vida. Y buen cómico. Pero después de todo esto, ya empezaste a presentar, Sí. te metiste en todos los hogares de este país. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño viendo la tele, me acuerdo siempre el sobre, hasta aquí puedo leer, ¿no? Estas frases típicas. La verdad que yo creo que ha sido, si no el mejor de los mejores concursos que se han hecho en este país. Este concurso te dio la fama, ganaste infinidad de premios. ¿Se te subió el éxito a la cabeza? No. ¿Cómo No, porque- hiciste para que eso no fuera así? Porque yo tenía a mi marido en casa que jamás me dejó pensar que yo valía más que nadie y jamás me dejó pensar que yo valía menos que nadie. Mi primer feminista fue mi padre, no con mi mamá ni con mi hermana, conmigo. Era una cosa así como muy rara. Mi padre jamás me dejó utilizar la excusa de que yo era mujer para no hacer algo. Vamos, yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años y iba a sacar el carnet de conducir. Y yo iba todo el tiempo diciendo, el teórico yo estoy segura que lo saco, porque yo tengo muy buena memoria, pero el práctico me van a echar abajo. Y ya mi padre no aguantó más, me llevaba a él a examinarme. Y estábamos al lado de un camión y le pega un frenazo que casi me como lo de delante. Y me dice, ¿tú me quieres decir que ese señor, que no tiene la educación que tienes tú, que encima es un pobre negro en un país como este, y él tiene un carnet de conducir y tú no? Dije, un momento, está diciendo algo muy importante. Y a partir de ahí nunca me dejó utilizar mi sexo como excusa. Vamos, mi familia estaba en Venezuela, en Caracas. Yo tenía 16 años y me iba a estudiar a Estados Unidos, a vivir con mi abuela. Yo tenía 16 y mi abuela tenía 86. Así que éramos la pareja dispareja, pero nos adorábamos, para hacer un cuento largo o corto. Y mi padre, yo tenía mis miedos de ir a Estados Unidos, a la universidad. Si te los vas a comer crudos a todos. Y, claro, cuando te crían así, te sientes capaz de enfrentarte con lo que sea. Cuando ves que en tu casa, yo me acuerdo de estar leyendo un cómic, un Superman o uno de estos, Batman, yo qué sé. Y mi padre le decía, ¿te gusta leer? Pues no leas esa mierda. Y me quitó el cómic. Y cogió un libro, el Ulises, de James Joyce. Yo tenía 12 años. Y me dijo, si quieres leer, lee esto. Y después me dio las obras completas de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke, todo ciencia ficción. Me decía, esto es el futuro. Y tienes que leer para enterarte. Yo la primera vez que me topé con la palabra ecology, ecología, fue en un libro de ciencia ficción.
Y lo tuve que ir a buscar en el diccionario, no sabía lo que era. Y ahí me enteré que era la ecología. Y desde entonces soy ecologista, sin duda. Pero bueno, quiero decir, cuando además mi padre se molestaba en después de preguntarme sobre lo que había leído. Bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de tal personaje, de tal otro? Y claro, aquello a mí me motivaba. Claro, cuando yo llegué a la universidad yo había leído más que mis profesores. Claro, claro. Y más en esa época, por supuesto. ¿Hiciste un 2-3? Sí. Terminaste tu etapa en un 2-3, te fuiste a Antena 3, seguiste presentando, luego autonómicas, y luego llega, creo que la fecha es octubre de 2009, ¿puede ser? Cuando te detectan que tienes un cáncer. Sí. ¿Cómo es eso, Mayra? Porque yo me pongo en tu caso y decir, ostras, haberlo hecho todo en este país, haber sido una comunicadora nata, te pueden quitar la vida, Pero además que te quiten pero que me forma- digan cáncer de lengua, además. cáncer de lengua. Que me digan además que no me garantizan que yo pueda hablar y ni que yo pueda comer. Que podría estar alimentándome intravenosamente el resto de mi vida. Eso te lo dice un médico así. Sí. Y una persona Es que yo se le dedica dije- a la comunicación, Sí, sí, pero yo le dije, a mí dígamelo todo. A mi marido nada, pero nada. Y a mí todo. Y además me pidió, mi oncóloga me pidió un favor. No entres a buscar respuestas a internet. Lo que quieras saber, pregúntamelo a mí. Y le dije, pues quiero un teléfono suyo donde yo pueda llamarla día o noche. Porque si yo tengo una pregunta, se la quiero hacer y quiero que usted me la conteste. Pero me conteste la verdad. Yo le pedí la verdad siempre por delante. Yo no puedo enfrentarme con algo si no sé la verdad. Es la única forma que tengo yo. Es decir, en eso yo entiendo a los toreros. Al toro hay que tenerlo delante y por los cuernos. entiendo. Puede ser también que esta conducta, digamos, esta forma de reaccionar, ¿no?, ante esta noticia, sea por lo que te enseñó tu padre de pequeño. Yo creo que No hay sí. nada imposible. Yo creo que tiene que ver. Yo tenía un gran amigo que era Juanito Navarro, el cómico, que cuando yo le llamo salir del armario, cuando yo salí del armario para decir que había tenido un cáncer de lengua y lo que eso, que yo iba a hablar un poquito como papuchi, es decir, raro, raro. Sí, pero era mi forma de enfrentarlo. Y yo lo sabía. Primero, ya poder hablar me pareció una maravilla. Yo me acuerdo la primera vez que fui al banco, porque yo quería, todo aquel que ha estado enfermo, lo que busca es la normalidad, porque ser normal es ser un ser humano como los demás, no estar enfermo. Entonces yo quería retomar las cosas que yo hacía antes. Y claro, yo no podía hablar en aquel momento, y iba con una especie de pizarra donde yo escribía, y borraba y volvía a escribir. Y de momento me di cuenta en el banco que yo iba a llegar al cajero y me iba a ver la pizarra y digo, ¿y si piensa que lo que yo pongo ahí esto es un atraco? ¿Qué hago? ¿Me va a sacar las pistolas? Y bueno, dije, no pongas nada de esto no es un atraco, porque entonces no voy a ver más que la palabra atraco. No, yo llegué y dije, le puse en la pizarra, he tenido cáncer. Y se lo puse. Digo, ¿le molesta hablar así? A mí la gente me demostró que era maravillosa. Había una chica donde yo iba al supermercado a comprar, una dependiente, una cajera, reponedora, y cuando me veía entrar me seguía para protegerme, para que nadie viniera
a distraerme de lo que yo estaba haciendo ni a molestarme. Si venía alguien a preguntarme algo o a quererse hacer una foto o algo, ella venía y lo gritaba físicamente. Y decía, no la moleste, está intentando ser normal. Lo que yo le agradecía a esa chica eso, ella no lo sabe. Cómo me protegía, cómo me cuidaba. Y claro, como esa muchísima gente. Vamos, hubo un chico, jovencito, muy joven, que yo iba a cruzar una calle y frenó el coche, se bajó y dijo, tú sí que vales, y tú puedes. Y yo, pero ¿y eso? Pero Mayra, eso es porque la gente te quiere. Porque la gente te quiere. Sí. La gente te quiere. Yo he notado, a mí una vez una señora en un parque me dijo, cuando yo salí del hospital, yo tenía que caminar porque había perdido mucha masa muscular de estar tirada en una cama, operada. Y entonces me dijeron, lo mejor que puedes hacer es caminar todo lo que puedas, descansa cuando te canses, pero caminar. Y bueno, yo di entrevistas en su momento, hablé del cáncer que había tenido, recomendé a la gente que no fumara, que es lo peor que podían hacer. Y una señora viene y me dice, no la quiero molestar, solo 2 minutos, es darle las gracias. Dice, porque usted ha conseguido en una entrevista lo que yo en años no he conseguido con mi hija, que deje de fumar. Qué maravilla. Y claro, ¿cómo respondes a eso? A la gente que viene y te da un abrazo para desearte lo mejor, para darte fuerzas. Vamos, cuando yo no podía comer, yo debía ser como, no sé, 14 kilos o algo así. Yo siempre estuve hermosota. Ahora no, ahora soy una flaca, pero bueno. Pero en un momento dado yo no podía comer. Eso me alimentaba. Ese cariño, esa fuerza me alimentaba. Era mi comida. Lógicamente tu carrera se paraliza, el teléfono deja de sonar. Hombre, es normal. ¿Para qué van a llamar a alguien que hable tan mal como yo? Pero claro, digamos que tu carrera profesional, digamos que se trunca en ese momento. Sí, pero hay otras cosas en la vida. A eso voy. ¿Cómo te repones para seguir adelante? Porque mi trabajo siempre fue la forma en que yo me gané la vida, no fue mi vida. Para mí fue mucho más terrible perder a mi marido, porque él sí fue mi vida. Yo vivía por él y para él. Es decir, yo recuerdo cuando toda esa horrible pandemia, que ninguno sabíamos de dónde venía, ni cómo se pillaba, la que salía a comprar comida era yo, porque era la más fuerte de los dos. Y si yo recuerdo que te dije que un gran amigo había sido Juanito Navarro. Sí. Bueno, Juanito, cuando yo salí del armario, coincidimos en un sitio y viene y me da la mano, me coge la mano, me la besa y dice, perdona lo que te voy a decir, pero tú tienes cojones. Yo me quedé. Y eso, dice, sí, para hablar como has hablado hay que tenerlos y muy bien puestos. Y claro, yo siempre me recuerdo de Juanito, cuando voy a flaquear en un momento dado, cuando me pilla algo mal, digo, espera, que hay alguien que creía en ti. Está claro, Mayra, que eres una luchadora nata. Y parece que no, pero todos estos mensajes que estás diciendo en esta entrevista, a mucha gente le van a servir de fuente de inspiración. Y ahora sí entiendo que esa mujer que te dijo, gracias a esta entrevista mi hija ha dejado de fumar, sí. Entiendo que gracias a esta entrevista mucha gente superará problemas que tiene ahora mismo gracias a ti. Porque tienes una manera de ver la vida con una positividad, con una energía, ¿Es que con hay un valor. alguna otra manera? No existe. O la miras así o no vives. Por eso cuando me dejaron de llamar, a mí no me importó. Mi vida era otra cosa, siempre lo fue. Y mi trabajo nunca fue mi vida, fue la forma en que me gané la vida.
Quien lo tenga eso confundido va mal por la vida, va muy mal. Porque nunca se encontrará a sí mismo. Nunca logrará hacer algo lo suficientemente importante. Porque lo importante para mí es jugar con un perrito. Mis vecinos de ahora tienen un perro y el perro, por suerte, me adora. Y yo siempre le digo, él se pone a llorar cuando me ve y yo le digo, no, baby, I love you too. Yo le digo que yo lo quiero a él también, para que lo sepa. Pero las cosas importantes en la vida no son el figurar ni el que te den un premio. Eso va bien a tu ego, le cubre... el premio tiene importancia el día que te lo dan. El día después ya no lo tiene. Es una cosa que se queda ahí puesta para quitarle el polvo. Es para lo único que sirve. Hombre, la fama te sirve para conseguir mesa en un restaurante o una habitación en un hotel. Yo recuerdo que una íntima amiga mía, mi mejor amiga, que siempre decía, trabajar en televisión, lo importante son otras cosas. Y entonces un día se quería quedar en un parador y yo iba al viaje con ella también y le dijeron que no había habitación. Y dice, no, es que es para Mayra Gómez Kemp. Y dijeron, pues sí hay una habitación. Y dice, pues tuve que utilizar tu nombre. Pobrecillo, hombre. Es cierto que ayuda, pero me quedo con eso. Solo sirve para eso. Para eso. No da dividendos en el banco, no da porcentaje, no. Solamente para eso. No. Pues Mayra, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. De verdad, cada vez que hablas, sube el pan. ¿Por qué? Porque todo lo que dices son verdades como templos. Y la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Mayra. Muchísimas gracias y espero que sigas en esto. Porque, ¿sabes a quién me recuerdas? ¿A quién? Al loco de la colina. No por loco, sino porque manejas muy bien los silencios. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Llenar de palabras puede cualquiera. Ahora, los silencios es lo difícil. Qué maravilla, chica, ¿qué más puedo pedir? Guapísima, un placer, Bueno, bonita mía. Vale, gracias por todo. Gracias.